Muy buen día, chicos. Bienvenidos a la clase de matemáticas del día de hoy. El tema va a tratar fracciones en la recta numérica. Veamos. Las fracciones en la recta numérica. Todos los números pueden ordenarse en una recta numérica. De esta manera podemos determinar si un número es mayor o menor que otro, dependiendo del lugar que ocupe en ella. Indicaciones para construir una recta numérica. Para representar números como puntos de una recta, puedes proceder de esta manera. Trazar una recta horizontal y sobre esta marcas un punto. Este punto lo llamas 0. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trazar una recta horizontal, ¿cierto? Iniciamos la recta, ¿cierto? El punto de origen con 0. Sigamos. Eliges una medida cualquiera y la utilizas como distancia para marcar el 1 a la derecha del 0, el 2 a la derecha del 1 y así sucesivamente. Recuerda, la distancia entre los números debe tener la misma medida. Entonces, si acá observamos, iniciamos la recta desde el punto de origen que es el 0, ¿cierto? Siempre que llevamos hacia la derecha, va aumentando. Entonces, si ustedes ven acá, el 0 al 1 es un espacio. Del 1 al 2, otro espacio. Del 2 al 3, otro espacio. Y así sucesivamente. Pero recordemos que cada uno de estos espacios, este espacio que ustedes ven acá, del 0 al 1, debe ser la misma medida o el mismo espacio tomado del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y así sucesivamente. Debe ser la misma cantidad, es decir, la misma porción tomada de un número a otro. Un número es menor cuando está ubicado a la izquierda de otro en la recta numérica. O sea, está más cerca del 0 y decimos que es mayor. Cuando se ubica a la derecha de otro y está más alejado del 0. Entonces, démonos cuenta acá que acá está, todos los números están a la derecha del 0, ¿cierto? Ojo, si nosotros vamos y empezamos hacia la izquierda, hacia la parte izquierda, vamos a ir retomando de 8 a 7, de 7 a 6, pues va disminuyendo. Por eso se dice que son menores. ¿Listo? De 8 a 7, de 7 a 6, de 6 a 5, de 4 a 3. ¿Listo? Pero recordemos que debe tener la misma medida de un número a otro. ¿Listo? Ubicación de fracciones. Para ubicar fracciones, divides el entero o los enteros en tantas partes como indica el denominador y tomas las que indique el numerador. Entonces, en este caso, la recta numérica inicia de 0, ¿cierto? La unidad, ojo, esa recta está representando una unidad. Y esa unidad la tenemos dividida en 5 partes iguales. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Me piden que debemos representar 3 quintos. Entonces, repartí la recta, la unidad, en 5, ¿cierto? Y debo tomar ¿cuántas? La parte que me indica el numerador, que es el 3. Entonces, vamos a ver, desde el 0. Entonces, 1, 2 y 3. Acá termina la línea roja, aquí resaltado con rojo. Y hasta acá va ubicado 3 quintos. Ojo, 3 quintos. ¿Listo? Numerador 3, denominador 5.
tomamos la unidad y la dividimos en 5, que es el denominador. Y debo tomar o enmarcar la parte que me indica o la cantidad del numerador. Veamos el primer ejemplo. Entonces, ubicamos 3/5 en el punto amarillo. El segmento que representa al 1 lo dividimos en 5 partes que están indicadas de rojo. De estas partes, tomamos las 3 que están señaladas con azul. Veamos. Entonces, esta recta numérica está dividida en, ojo, en 1, en 2 y en 3 unidades. Utilizamos la primera unidad, ojo, que esa primera unidad, ojo, está enmarcada, está dividida en 5 partes iguales, ¿cierto? Y así también está del 1 al 2, que es otra unidad, está repartida en 5 partes iguales. De la primera unidad me dicen tome 3/5. Entonces, si ustedes ven acá el punto amarillo, ¿cierto? Ojo, el punto amarillo nos representa 3/5. ¿Listo? 3/5. Y estas curvas, esta enmarcado azul, ahí son los saltos que debemos dar de número a número para ubicar dicha fracción. Ejemplo 2. Entonces, en este caso, tenemos la recta dividida en 1, 2, 3, 4, en 5 partes iguales. ¿Listo? 5 partes. De esas 5 partes, me dicen tome la primera unidad, que es del 0 al 1, y divídala en 5, ¿cierto? Entonces acá tomamos la primera unidad y la dividí en 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta el número 1. Las líneas verdes representan el numerador. Y en este caso el numerador es 4. Nos piden que representemos 4/5. Ojo, veamos. 1, 2, 3 y 4. 4/5. La unidad está dividida en 5. Tomamos 4 de la primera unidad. ¿Listo? Continuemos con una práctica. Entonces, ubiquemos en la recta numérica las fracciones que indican en cada caso. Un medio. Entonces, ojo, la recta está dividida en una unidad, ¿cierto? Y de esa unidad me dicen tome un medio. Un medio representa la mitad de una porción, la mitad. Entonces, si ustedes ven acá, está dividida en 2 partes que nos indica el denominador y tomamos una. ¿Listo? Sigamos, 3/4. La unidad está dividida en 4 partes iguales y tomamos 3. 1, 2 y 3. 3/4. 2/5. Entonces, ojo, la unidad la tenemos repartida en 5, ¿cierto? Y tomamos 2. 1 y 2. ¿Listo? 7/10. La unidad la reparto en 10 partes iguales. 10 partes iguales. Y debemos tomar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta acá, acá nos da 7/10. 7/10. Ojo, es una fracción decimal. ¿Por qué? Porque su denominador es una potencia de 10. Recordemos. Vamos a observar una práctica con fracciones impropias. Las anteriores todas fueron las anteriores fracciones propias. Ahora veamos un ejemplo con impropia. ¿Qué es impropia? Es aquella fracción que tiene su denominador menor que el numerador. ¿Listo? Entonces, quiere decir que debemos tomar más de la unidad. Entonces, acá dice 5/3.
Entonces dicen, divida la unidad en tres partes, ¿cierto? Entonces la unidad aquí la tengo dividida en tres partes. Ojo, primera unidad está dividida en tres. 1, 2 y 3, ¿cierto? Me dicen, tome 5. Entonces voy a empezar. 1, 2 y 3. No alcanzo a llegar a 5. Entonces debo tomar de la otra unidad, del 1 al 2, debo tomar la otra cantidad para completar 5. Es decir, que tomé una unidad y 2 tercios. Ojo, una unidad y 2 tercios de la siguiente fracción. Entonces, mira acá, dividimos la siguiente fracción. 1, 2 y 3 también, ¿cierto? Y de esas tres partes tomé 2 para completar 5. Entonces, hasta acá 5 tercios. Eso equivale a una unidad 2 tercios al convertirlo en fracción mixta. 5 tercios, al convertirlo a fracción mixta, es una unidad, ¿cierto? O una parte entera y 2 tercios. ¿Listo? Recordemos que para de una fracción impropia a mixta, debo dividir el numerador entre el denominador. ¿Listo? Ojo, acá tomamos más de la unidad. Una unidad completa y una parte de la segunda. Listo, chicos. Entonces, con esto doy por terminado el tema de hoy. Espero haya sido clara. Igual, ustedes saben que la próxima clase aclaramos dudas e inquietudes. La próxima clase, como en vía Zoom, es el viernes. Entonces, nos vemos el viernes vía Zoom para aclarar dudas sobre dicha temática. Recuerden, por favor, realizar el taller emitido por módulo. No siendo más, me despido. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta pronto.